El comandante anómalo Telix dejó escapar un largo suspiro de 3 tonos mientras observaba las pantallas de monitoreo. Otro ciclo, otro informe vacío. El sector 87 Delta estaba siempre vacío. Había estado vacío desde que el Concordato Vexari estableció este puesto de escucha hace 30 rotaciones. Probablemente permanecería vacío hasta la muerte térmica del universo. NYX, operadora del informe de estado terminal, habló monótonamente sin molestarse en mirar a su oficial subalterno. Los delgados dedos de NYX danzaban sobre la consola. Su piel, un lavanda pálido que se oscurecía alrededor de su cuello, brillaba suavemente en la tenue luz de la estación de monitoreo. Todos los sistemas nominales. Comandante. Radiación de fondo consistente con las normas espaciales. No hay lecturas anómalas. Telix asintió. Por supuesto que no había lecturas anómalas. Nunca hubo un puesto de avanzada. El doctor era un deber de castigo, no una asignación. El vacío infinito de 87 Delta era una zona de amortiguación, un desierto espacial entre los territorios vexarianos y los restos de lo que una vez fue espacio humano, pero los humanos habían desaparecido hacía más de un siglo. Desaparecieron tras la guerra de colapso. Sus sistemas fueron abandonados. Sus colonias están vacías. No entiendo por qué mantenemos esta posición, Nick murmuró, girando la cabeza para estirar el cuello. Los humanos se han ido. Sus facciones remanentes fueron absorbidas o eliminadas. Estamos viendo una tumba vacía. Las órdenes son órdenes. Telk respondió la respuesta estándar. El alto mando cree que la estación de monitoreo sonó. Una vez, 2 veces, y luego un tono continuo. Ambos Vexuri se congelaron mirando la consola. Una luz roja parpadeó donde no debería haber nada. ¿Qué es eso?, exigió Telix. De repente, alerta. Los dedos de NYX se movieron rápidamente. Comandante desconocido, hay algo en el sector, algo que no estaba allí hace 10 minutos. Durante nuestro último barrido, es imposible. Ejecutar diagnósticos. Ya en ejecución. Los diagnósticos muestran que todos sus sistemas funcionan correctamente. NYX. Alzó la vista con los ojos abiertos. Comandante, esto no es una avería. Telix se movió a su estación, observando mientras ella ampliaba la señal. Podría ser escombros o un asteroide errante. No, señor. Es demasiado uniforme, demasiado estructurado y grande. La voz de NYX se agrandó mucho. La pantalla se movió cuando los conjuntos de objetivos se fijaron en la anomalía. El contorno borroso se agudizó, revelando una enorme silueta flotando en el vacío. Era inconfundiblemente una nave, pero a diferencia de cualquier nave Vexuri, su casco era elegante y oscuro, absorbiendo la luz de las estrellas distantes en lugar de reflejarla. Sin luces de navegación, sin sistemas de propulsión visibles. Identifíquelo. Telix ordenó, sintiendo un escalofrío en la espalda. NYX revisó la imagen en su base de datos. No había coincidencia en los registros Vexori, comprobando con especies aliadas y civilizaciones conocidas. Telix se acercó. Había algo en la forma, algo inquietantemente familiar. Señor, tembló la voz de Nex. Encontré una coincidencia parcial en los archivos históricos. Una segunda imagen apareció junto a la anomalía, un viejo esquema, etiquetado en una escritura vexaria anticuada. El parecido era inconfundible. Eso es imposible. Telk susurró. La base de datos la identifica como de origen humano, específicamente una nave espacial profunda de la Alianza Terrana. Pero, señor, esas naves no se han visto en un siglo. Telk miró la imagen. Su destacamento profesional se desmoronaba. Compruébelo de nuevo. No puede ser humano. Los humanos se han ido. NYX volvió a escanear. ¿Confirmó? Señor, 87% de probabilidad de origen humano. Y señor, ella dudó. No son restos. Hay señales de energía presentes, aunque mínimas. Esa nave está operativa. Las implicaciones golpearon a Telk como un golpe físico. Una nave humana aquí en el espacio Vexari. Un siglo después de la supuesta extinción de la humanidad. Encontró la matriz de comunicaciones. Aquí el comandante Telix del puesto de avanzada. Duke 9. Alerta de prioridad 1 al comando Vexeri. Hemos identificado una nave desconocida de probable origen humano en el sector 87 Delta. Se solicitan instrucciones y refuerzos inmediatos. La respuesta llegó casi al instante. Mantener vigilancia. No acercarse. Grupo de batalla. Nacido y ruta.
Llegada estimada. 2 horas estándar. Telix confirmó y volvió a los monitores. Seguir escaneando. Quiero saber todo sobre esa nave antes de que llegue el grupo de batalla. Durante la siguiente hora, observaron. Mientras sus instrumentos sondeaban la misteriosa nave, ésta permaneció inmóvil, sin dar señales de haberlos detectado. Señor, gritó NYX. Detecto fluctuaciones de energía inusuales en el casco. No coinciden con ningún sistema de propulsión o armamento conocido. Telix frunció el ceño. ¿Se estará preparando para saltar? No lo creo. Es más bien, bueno, no sé cómo es, no coincide con nada en nuestros registros. La matriz de comunicación sonó. Comandante Telix, soy el almirante Vaughan del Grupo de Batalla 7. Nos acercamos a su informe de posición. Telix se enderezó. Almirante, hemos estado monitoreando la nave. No hay cambios en la posición. Detectamos señales de energía, pero no podemos identificar su propósito. La nave parece ser de diseño humano, aunque significativamente más avanzada que los registros históricos. Humano. La voz del almirante era aguda. Imposible. Los humanos fueron erradicados. La coincidencia de la base de datos es concluyente. Almirante. Hubo una pausa. Nosotros nos encargamos de aquí. Comandante, mantenga su posición. Las enormes naves de guerra Vexari se desprendieron de un viaje más rápido que la luz en el límite del sector. Sus agujeros brillan a la luz de las estrellas, un marcado contraste con la oscuridad. Nave humana, 5 cruceros, 3 destructores y la nave insignia del almirante Vaughan. El grupo de batalla de dominio inevitable Dreadnought ha llegado. NYX informó innecesariamente. Se están desplegando en formación de confrontación estándar. Telka sintió. Ahora tendremos algunas respuestas en la pantalla principal. Las naves Vexari rodearon la nave humana a una distancia cautelosa. La nave insignia transmitió en todas las frecuencias en todos los idiomas conocidos, incluidos los dialectos humanos árticos. Nave no identificada. Aquí el almirante Vaughan del Vexari Concord. Ha entrado en espacio soberano Vexari. Identifíquese inmediatamente o le dispararán. No hay respuesta. El almirante Telix se calmó en privado. Nuestras lecturas sugieren que la nave puede estar inactiva operando con energía mínima. Puede que no estén recibiendo comunicaciones. Estamos detectando sistemas activos. El comandante Vaughan respondió. ¿Nos escuchan? Están optando por no responder. El almirante dio nuevas órdenes a su grupo de batalla. Un destructor se acercó, escaneando la nave humana con matrices más potentes. El comandante NYX susurró. Detecto un pico de energía de la nave humana. Antes de que Telix pudiera responder, un pulso de luz blanca azulada surgió de la nave humana. No era un arma, al menos no una convencional. La luz envolvió al destructor y, por un momento, la nave pareció congelada en el espacio. Luego, todos sus sistemas se apagaron. El destructor flotó sin energía. ¿Qué pasó? Telix exigió que los dedos de NYX volaran por su consola. Una especie de pulso electromagnético, mucho más sofisticado que cualquier cosa en nuestro arsenal, neutralizó por completo su nave sin causar daño físico. Las naves Vexari restantes se colocaron inmediatamente en posiciones de batalla. La nave insignia transmitió de nuevo. Esta es su última advertencia. Apaguen sus sistemas y prepárense para ser abordados o abriremos fuego. Esta vez hubo una respuesta, no con palabras, sino con hechos. La nave humana se movió no lenta ni gradualmente, sino con una aceleración repentina que desafió las leyes conocidas de la física. En un momento estaba rodeada por naves de guerra Vexori, al siguiente estaba detrás de la formación, como si se hubiera teletransportado. Imposible. Telk respiró. Nada puede moverse tan rápido sin un motor de salto y no había señal de salto. El grupo de batalla Vexari se dispersó intentando restablecer su formación. La nave humana se movió de nuevo, esta vez posicionándose directamente sobre la nave insignia. Era una clara amenaza y el almirante Vaughan respondió en consecuencia. Todas las naves abrieron fuego. Rayos de energía y salvas de misiles convergieron hacia la nave humana. Telk esperaba verlo vaporizado en el bar. En cambio, las armas parecieron disiparse sin causar daño contra una barrera invisible que rodeaba la nave, no escudos, como los Vexari entendían. No hubo destellos de energía ni de flexión visible. Los ataques simplemente dejaron de existir antes de que pudieran impactar el casco. Su tecnología defensiva, NYX, susurró.
Está más allá de todo lo que hayamos visto. La nave humana pulsó de nuevo, esta vez emitiendo una señal de banda ancha que inundó a todo el grupo de batalla. Todas las naves Vexari perdieron repentinamente la energía. Flotando indefensas en el espacio, solo el puesto de avanzada Duke 9, en el límite del sector, se salvó. Desactivaron un grupo de batalla completo. Telk dijo con incredulidad. Sin disparar un solo arma convencional, la matriz de comunicación cobró vida, pero no era el almirante Vaughan. La voz que se escuchó era extraña, con un acento peculiar. Vexari, como si la hubiera escuchado de grabaciones en lugar de altavoces reales. Estación de monitoreo Vexari. Soy la capitana Eleanor Chen de la nave de reclamación de la Tierra, Memoria de Terra. Sus naves militares han sido neutralizados temporalmente y recuperarán su energía en aproximadamente una hora estándar. No se han infligido daños permanentes. Telix y NYX intercambiaron miradas de asombro. Un humano real les hablaba. Una especie supuestamente extinta desde hacía un siglo. Soy el comandante Telix del puesto de avanzada Duke 9, respondió con cuidado. Han entrado en el espacio soberano Vexeri y han desactivado nuestras naves. Expliquen su presencia e intenciones de inmediato. Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. Tus ancestros llevaron a la humanidad al borde de la extinción durante la guerra de colapso. Creíste haber tenido éxito. Te equivocaste. Un escalofrío recorrió la espalda de Telix. Su educación había cubierto la guerra del colapso, pero siempre desde la perspectiva de que la amenaza humana había sido eliminada, de que su peligrosa expansión se había detenido por el bien de todas las especies civilizadas. La guerra terminó hace un siglo. Él respondió, si los humanos sobrevivieron, ¿por qué se rebelan ahora? ¿Por qué están aquí? Comandante Telix, respondió la voz humana, no estamos aquí por casualidad. Hemos venido a reclamar lo que nos arrebataron y su puesto de avanzada es solo el comienzo. La pantalla principal cambió, mostrando no la flota Vexuri inutilizada, sino una vasta. Puntos de luz del campo estelar comenzaron a aparecer en su interior, decenas y luego cientos, cada uno de ellos transformándose en una silueta que coincidía con la nave que tenían delante. NYX susurró, una flota entera cuando su grupo de batalla recupere el poder. El capitán Chen continuó, informe a sus líderes que la humanidad ha regresado y que esta vez estamos preparados. La transmisión se cortó, dejando a Telk mirando la pantalla con horror. La única nave humana comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia la flota emergente. Comandante, NYX dijo en voz baja, ¿qué hacemos? Telix miró al grupo de batalla Vexari deshabilitado y luego a los humanos reunidos. Los Armen, una especie que se creía extinta durante un siglo, habían regresado con tecnología mucho más allá de la comprensión Vexari y querían venganza. Advertimos a todos, dijo con gravedad mientras aún podamos, como si respondiera a sus palabras. Los sistemas de los puestos de avanzada parpadearon, las luces se atenuaron y luego volvieron a la normalidad, pero la comunicación permaneció inactiva. Nos han aislado, informó NYX. Las comunicaciones de largo alcance están fuera de servicio. Telk miró la pantalla mientras más naves humanas aparecían desde la oscuridad del espacio. El concordato Vexeri se creía la potencia dominante en esta región de la galaxia. Esa certeza acababa de ser destrozada. La humanidad no había sido destruida. Se habían estado escondiendo, evolucionando, preparándose. Y ahora habían regresado. La guerra que todos creían terminada hacía un siglo estaba a punto de comenzar. La revelación. La nave insignia del almirante Vaughan flotaba sin vida en el vacío, rodeada de naves de guerra Vexari igualmente impotentes en su interior. El comandante Telk del puesto de avanzada Duke 9 trabajaba frenéticamente para restaurar comunicaciones, pero todos los intentos fallaron. La tecnología humana los había aislado por completo. El señor NYX llamó desde su estación. He conseguido recuperar los sensores de corto alcance. En línea. La flota humana mantiene su posición en el límite del sector. No han avanzado. Telk frunció el ceño. ¿Por qué desactivar nuestras fuerzas, pero no atacar? ¿Qué esperan? Quizás. NYX dudó. Quizás quieran hablar. Después de un siglo escondidos, eso parece improbable. Telk se movió a la consola principal. Sigue intentando establecer contacto con la nave del almirante Vaughan. Deberían recuperar energía pronto si el capitán humano decía la verdad. Como si estuviera en Q, las luces del destructor Vexeri más cercano se encendieron. Uno a uno,
Los sistemas del grupo de batalla se reactivaron. Exactamente como el capitán Chen había predicho, la matriz de comunicación sonó. Comandante Telix. La voz del almirante Vaughan estaba tensa por la furia del control. Reportar estado. Funcional pero aislado. Almirante. Las comunicaciones de largo alcance permanecen fuera de línea. La nave humana se ha unido a una flota más grande en el límite del sector. Una flota. La voz del almirante se agudizó. ¿Cuántas naves? Cientos, señor, con más. Al llegar, parecen estar esperando. Hubo una larga pausa. El alto mando debe ser informado de inmediato. Esto lo cambia todo. Antes de que Telix pudiera responder, el panel de comunicación emitió un tono diferente. Transmisión entrante de la nave humana. Señor, transmítalo. Bor ordenó. Quiero escuchar lo que estos fantasmas tienen que decir. La voz de la capitana Chen llenó el centro de mando de nuevo, pero esta vez. Su transmisión incluía datos visuales. La imagen de un humano apareció en pantalla. Alto para su especie, con cabello oscuro recogido severamente, dejando al descubierto un rostro marcado con pequeñas cicatrices. Su uniforme era azul oscuro con insignias plateadas que Telix no reconoció. Almirante Vaughan, dijo, me disculpo por la neutralización temporal de su flota. Era necesario evitar una escalada que habría resultado en bajas para ambos bandos. Invaden nuestro espacio, inutilicen nuestras naves, y luego hablan de prevenir la escalada. La voz de Bor era fría. El concordato Vexari eliminó la amenaza humana hace un siglo. Cualquier remanente que representen pronto se unirá a sus ancestros en el olvido. La expresión de Chen no cambió. Ese tipo de pensamiento condujo al colapso de la guerra, almirante. Costó miles de millones de vidas, humanos, Vexari y docenas de otras especies. No estamos aquí para repetir la historia. Entonces, ¿por qué estás aquí? Intervino Telix. Chen volvió su atención hacia él. Comandante Telix, la observadora que nos vio por primera vez. Estamos aquí porque este sector, el sector 87 Delta en tu terminología, no pertenece a la concordia vexeriaria. Nunca hizo tonterías. Vaughan espetó. Este sector ha estado bajo control vexori durante más de un siglo solo porque creías que sus habitantes originales estaban extintos. Chen respondió. Esta fue la zona neutral de Tran establecida por tratado al final de la guerra de primer contacto hace 2 siglos, cuando lanzaste el ataque sorpresa que inició la guerra de colapso. Este fue el primer territorio neutral que violaste. Telix miró a NYX, cuya expresión mostraba la misma confusión que sentía. Su educación histórica no mencionaba nada sobre una zona neutral o un tratado. La guerra de colapso se había presentado como un ataque preventivo necesario contra una agresiva expansión humana. Su versión de la historia es convenientemente egoísta, dijo Vaughan con desdén. Pero eso no cambia nada. Lo superan en número y en fuerza. Todo el poder del conquistador caerá sobre su flota y, esta vez, la extinción de la humanidad será absoluta. Chen suspiró con genuina tristeza. Sospechábamos que esta sería su respuesta antes de embarcarse en otra guerra, almirante. Hay algo que debería ver. La transmisión cambió mostrando lo que parecía ser material histórico. La calidad de la imagen era granulada. La grabación era obviamente antigua. Mostraba a una delegación vexeraria reunida con humanos alrededor de una gran mesa. Se firmaron documentos, se estrecharon las manos según la costumbre humana. Esta es la firma de los acuerdos de armonía. Chen narró el tratado que puso fin a la guerra de primer contacto y estableció la zona neutral. Su gobierno ha borrado esto de sus registros históricos, pero lo preservamos todo, al igual que preservamos la verdad sobre lo que siguió. La imagen cambió mostrando Vexeraria. Naves de guerra abriendo fuego contra colonias humanas desarmadas, ciudades quemando civiles, huyendo de la destrucción sistemática de puestos de avanzada humanos en múltiples sistemas estelares. Operación Purga Silenciosa. Chen continuó. El ataque sorpresa que lanzaron sus antepasados mientras mantenían públicamente la paz. 11.000 millones de humanos murieron solo en la primera oleada, no soldados, civiles, familias, niños. Los informantes se sintieron mal. Esto no podía ser cierto. Los Vexari eran una especie guerrera orgullosa, pero tenían honor. No masacrarían civiles, ¿verdad? La imagen continuó mostrando las fuerzas humanas en retirada por la galaxia, perdiendo terreno. Mientras las flotas vexerarias avanzaban, no estábamos preparados, dijo Chen en voz baja.
Habíamos reducido nuestro ejército tras los acuerdos de armonía. Confiábamos en ustedes. La propaganda que Bourne escupió fue inventada para justificar su agresión. Si tan solo fuera así, Chen respondió. Pero en el fondo, almirante, usted sabe que es cierto. Porque si no, su gobierno borraría todos los registros del tratado. Porque reescribiría la historia a menos que la verdad fuera demasiado condenatoria para preservarla. Miró al almirante Vaughan esperando otra negación. En cambio, vio algo inquietante, una vacilación, un breve destello de duda en los ojos del almirante. Estas antiguas quejas son irrelevantes. Vaughan finalmente dijo, la realidad actual es lo que importa, y la realidad es que el concordato Vexeri no cederá su territorio a una especie que ya no debería existir. Chen asintió como si esta fuera exactamente la respuesta que esperaba. Pensamos que podrían sentir lo mismo. Por eso no vinimos solos. La pantalla cambió para mostrar de nuevo la flota humana, pero ahora había algo más. Tras las naves humanas aparecían objetos masivos. No naves, sino estructuras, plataformas orbitales, cada una del tamaño de una luna pequeña. Durante un siglo nos hemos estado escondiendo. Sí, dijo Chen, pero no. Encogiéndose, construyendo, planificando, haciendo aliados entre las especies que también sufrieron. Bajo la expansión Vexuri, la imagen se amplió aún más, revelando no solo cientos de naves humanas, sino miles de naves de diversos diseños, algunas reconocibles como pertenecientes a especies que los Vexuri habían subyugado o expulsado a los límites del espacio conocido. Esta es la flota de la recuperación, Chen explicó. Representantes de 27 especies que se han unido bajo un único propósito, restaurar el equilibrio en esta región de la galaxia. La compostura del almirante Vaughan finalmente se quebró. Imposible. Habríamos detectado una fuerza de este tamaño, tal como ustedes nos detectaron, hasta que decidimos rebelarnos. Chen sonrió levemente. Almirante, la tecnología humana no se estancó durante nuestro exilio. Desarrollamos métodos para movernos sin ser detectados, para comunicarnos sin usar los canales subespaciales tradicionales. ¿Cómo crees que coordinamos una flota de este tamaño sin tu conciencia? Telk miró la pantalla. Asombro y terror. Si el humano decía la verdad, el equilibrio de poder había cambiado drásticamente. El concordato vexerario había durado mucho tiempo. La fuerza dominante del sector se vio repentinamente superada. ¿Qué desea?, preguntó Telix en voz baja. Chen se volvió hacia él. Una buena pregunta. Comandante, no queremos guerra. Hemos visto suficiente muerte para varias vidas. Lo que queremos es restaurar la zona neutral, restablecer los mundos subyugados y liberarlos. Un nuevo equilibrio de poder consagrado en un tratado que no pueda ser violado en secreto. El concordato nunca aceptará tales términos. Vaughan declaró, pero su voz carecía de convicción. Lo harán cuando comprendan la alternativa, respondió Chen con calma. Podríamos haber atacado sin previo aviso, tal como sus antepasados nos hicieron. Podríamos haber aniquilado sus colonias antes de que supieran de nuestra existencia. No lo hicimos. Eso debería indicarles algo sobre nuestras intenciones. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Estamos transmitiendo los términos completos del tratado a sus buques. Ahora revísenlos y coméntenlos con sus líderes. Tienen 48 horas estándar para dar una respuesta inicial y, si nos negamos, Vaughan, si nos desafían, demostraremos por qué sería imprudente. La expresión de Chen se suaviza un poco, pero espero que no llegue a ese punto. Se ha derramado suficiente sangre. Por viejos odios, la transmisión terminó, dejando a los Vexeri en un silencio atónito. Telix observó la imagen del almirante Vaughan en la pantalla, preguntándose qué estaría pensando el almirante después de un largo momento. Vaughan habló. Comandante Telix, debe acompañarme de regreso a la nave insignia. Sus observaciones de primera mano del contacto inicial serán valiosas para nuestro análisis. Sí, reconoció el almirante Telix. Sorprendido por la solicitud mientras hacían los preparativos para su partida, NYX se acercó a él en privado. Señor, susurró, ¿cree usted lo que dijo el humano sobre nuestra historia? Telix dudó. No lo sé, pero planeo averiguarlo. Horas después, Telx se encontraba en la sala de guerra del almirante, a bordo del inevitable Dominio. Los oficiales superiores discutían ferozmente alrededor de una pantalla holográfica de la flota humana. Deberíamos atacar de inmediato, insistió el oficial táctico del grupo de batalla. Oficial, antes de que llegaran más naves, ¿viste la misma flota que yo?
replicó. Otro oficial nos superan en número 10-1 con tecnología que apenas entendemos. El concordato no negocia con amenazas, declaró un tercer oficial, especialmente de una especie que debería estar extinta. El admirable Vaughan permaneció en silencio a la cabecera de la mesa. Su expresión era indescifrable. Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. Comandante Telix, dijo, ¿viste la nave humana antes de cualquiera de nosotros? ¿Cuál es tu evaluación? Todos los ojos se volvieron hacia Telix. Se aclaró la garganta. La nave humana demostró capacidades tecnológicas mucho más allá de nuestra comprensión actual. Sus sistemas defensivos neutralizaron a todo nuestro grupo de batalla, sin causar daños permanentes. Si hubieran querido destruirnos, creo que podrían haberlo hecho fácilmente. Murmullos de descontento se extendieron por la sala. Además, Telix continuó, encubriéndose. He revisado los términos del tratado que transmitieron. No son irrazonables. Piden la restitución de territorios que, según sus pruebas, nunca nos fueron legalmente asignados. Propusieron la gobernanza conjunta de las regiones en disputa y reparaciones que, si bien sustanciales, no concorden economía. Suena como si estuviera abogando por la rendición. El oficial táctico se burló. Yo abogo por la supervivencia. Telk respondió con firmeza. Si sus afirmaciones sobre nuestra historia son invenciones, deberíamos poder refutarlas fácilmente. Pero si dicen la verdad, su voz apagó, dejando la implicación en el aire. El almirante Vaughan lo miró fijamente un largo momento y luego pulsó un comando en la consola de la mesa. Un cristal de datos seguro emergió de una ranura. El comandante Telix dijo, llevarán esto a su estación y revisarán su contenido en privado. Es clasificado al más alto nivel. Reporten sus hallazgos directamente a mí. Nadie más está confundido, pero intrigado. Telix aceptó el cristal. Sí, el almirante regresó al puesto de avanzada. El doctor Telix se encerró en sus aposentos privados e insertó el cristal en su consola personal. Lo que vio le heló la sangre. El cristal contenía archivos históricos clasificados. La verdadera historia de la expansión del Concordato Vexeri. Los acuerdos de armonía fueron reales. El ataque sorpresa fue real. El intento sistemático de exterminar a la humanidad fue real. Todo ello oculto a los vexerarios. Personas que durante generaciones se conservan solo en los archivos militares más restringidos. El capitán Chen había estado diciendo la verdad. Cuando regresó al buque insignia Telix, encontró al almirante Vaughan solo en su estudio privado. «Lo ha visto», dijo Vaughan. No era una pregunta. «Sí, almirante, ¿por qué me muestra esto?» Vaughan suspiró profundamente. Porque alguien necesita conocer a alguien que no haya sido criado en las altas esferas del ejército, adoctrinado desde su nacimiento para creer en la supremacía vexeraria a cualquier precio, alguien que pueda ver otro camino a seguir. Estás considerando aceptar sus términos. Telix se dio cuenta de que el alto mando nunca estaría de acuerdo. Vaughan dijo en voz baja que preferirían ver la concordia arder antes que admitir nuestros sangrientos cimientos, pero envié tropas a la batalla durante un siglo, comandante. He visto morir a innumerables jóvenes Vexarid por lo que creía una causa justa. No enviaré a millones más a morir por una mentira. Telk absorbió esto en silencio. ¿Qué harás? ¿Qué debo hacer? Vaughan se enderezó. Voy a aceptar la invitación del humano para discutir sus términos a bordo de su nave de mando a solas. Señor, eso es extremadamente peligroso, quizás, pero menos peligroso que la alternativa. Vaughan fijó en Telk una mirada intensa. Si no regreso, comandante, tienes mi autorización para liberar el contenido de ese cristal a todos los mundos colonia vexeriarios, nuestra gente. Merecen saber la verdad antes de que les pidan morir por una invención al día siguiente. Almirante, la lanzadera de Vaughan partió hacia la nave de mando humana. El grupo de batalla observó un intenso silencio mientras la pequeña nave era escoltada hasta el corazón de la enorme flota alienígena. Transcurrieron horas desde la fecha límite de respuesta. Finalmente, la lanzadera del almirante emergió de la flota humana. Pero no estaba sola, sino que iba acompañada de una nave diplomática humana. Cuando el almirante Vaughan regresó a su nave insignia, trajo consigo al capitán Chen y una pequeña delegación. Se reunieron en la sala de guerra, donde Vaughan se dirigió a sus atónitos oficiales. He revisado la evidencia histórica y discutido los términos con el liderazgo humano. Anunció.
Estoy convencido de que el camino a seguir no reside en la continuación del conflicto, sino en la reconciliación y la verdad. Las protestas estallaron de inmediato, pero Borne las silenció con la mano en alto. He firmado un acuerdo preliminar en nombre de las fuerzas Vexeri en este sector, continuó. Nos retiraremos de los territorios en disputa y estableceremos una zona desmilitarizada como primer paso hacia una paz integral. Esto es traición, gritó el oficial táctico. No. Vaughan respondió con firmeza. Traición sería enviarlos a todos. Morir por una mentira, asintió a un ayudante que distribuyó tabletas de datos a cada oficial. Revisen la verdad por sí mismos y luego decidan si están dispuestos a sacrificar sus vidas y las de aquellos bajo su mando para defender una historia que nunca existió. La sala quedó en silencio mientras los oficiales revisaban los archivos clasificados. Observaron cómo sus expresiones cambiaban de ira e incredulidad y luego a horror al revelarse la verdad de su pasado. Capitán Chen dio un paso al frente. No esperamos que generaciones de odio desaparezcan de la noche a la mañana, dijo, pero podemos empezar por reconocer la verdad y trabajar por un futuro donde nuestros hijos no hereden nuestros conflictos. En los días posteriores a la noticia, que se extendió por todo el sector, la flota humana, la flota de recuperación, comenzó el proceso de restablecer las antiguas fronteras. Algunas colonias Vexori se resistieron, pero la mayoría, al conocer la verdad de su historia, aceptó el cambio con reticente comprensión. En el puesto de avanzada doctor, ahora situado en el límite de la nueva zona neutral, el comandante Telix y la operadora NYX observaron cómo las naves humanas y las naves Vexuri navegaban cautelosamente por el mismo espacio por primera vez en un siglo. ¿Crees que durará? NYX preguntó en voz baja. Este discurso de paz. Consideró la pregunta. No sé. Viejos odios son profundos, pero también lo es el deseo de sobrevivir para construir algo mejor para quienes vengan después de nosotros. Miró la pantalla donde una nave de suministro humana y un transporte Vexeri atracaban en la recién establecida estación conjunta que había reemplazado el puesto militar. Una cosa es segura. Dijo que la galaxia nunca volverá a ser la misma, y quizás eso sea lo mejor. NYX asintió lentamente. Todo porque revisamos el sector 2 veces y encontramos algo que no se suponía que estuviera allí. Una nave humana que no debería haber existido. Telix estuvo de acuerdo. La más mínima anomalía puede cambiarlo todo afuera. La ventana. Las estrellas brillaban en una galaxia en transformación, una donde el regreso de una especie supuestamente extinta había forzado una confrontación no solo con un enemigo externo, sino con las mentiras que habían moldeado generaciones. No era una pieza perfecta, llena de tensión y desconfianza por ambos lados, pero era un comienzo. Por primera vez en un siglo, tanto humanos como Vexeri se veían. El futuro con algo más que odio, una esperanza cautelosa y frágil de que quizás esta vez podrían construir algo que